En comunicación con el contador Andrés Jiménez, aquí en RCN Radio Cali. Un tema ineludible para todo ciudadano colombiano, el tema de la declaración de renta. Andrés, saludo cordial, buenos días. Cordial saludo, Rubén Darío, y a todos los oyentes. Bueno, yo quisiera proponerle que hagamos un recorrido, un ABC de lo que es pues todo lo que a pago de impuestos, a renta, tiene que ver con nuestro país. En principio, uno oye mucho hablar de declaración de renta, pero no sabe realmente en qué consiste. ¿Qué es una declaración de renta, Andrés? Bueno, la declaración de renta es una obligación formal, es un documento que tenemos que preparar todas las personas que previamente, habiendo revisado si cumplimos con alguna de las condiciones que ya ahorita las miramos, si cumplo con alguna de esas condiciones debo preparar un informe. Es un documento donde yo reporto, por un lado, mi patrimonio. Mi patrimonio son todos los bienes, derechos que yo tengo. Por ejemplo, si tengo una casa, si tengo un carro, si tenía algún CDT, todo lo que yo tenga a mi nombre, eso va a ser mi patrimonio. Entonces, por un lado es el patrimonio. Por el otro lado están las deudas. Entonces, si tengo créditos, obligaciones con los bancos, con otras personas, todo lo que yo deba, eso es lo que vamos a reportar en deudas. Y por el otro lado voy a reportar todos los ingresos que yo haya tenido, independientemente de mi actividad, si soy comerciante, si soy empleado, si soy pensionado, cualquier otra actividad que yo desarrolle y que tenga ingresos por esa actividad, entonces la vamos a incluir en ese informe, en esa declaración de renta. Y a su vez, pues voy a incluir los costos y los gastos a que tenga derecho. Esos costos pues no son genéricos, sino que dependiendo de mi actividad económica, voy a poder aprovechar unos costos, unos beneficios para poder al finalizar mirar cuál es mi utilidad para la DIAN. ¿Qué es la utilidad fiscal? Entonces yo tomo mis ingresos, tomo todos esos costos y esos gastos a que tuve derecho en el año, eso me va a dar una utilidad fiscal. Sobre esa utilidad fiscal es que la DIAN me va a cobrar un impuesto. Y ese sería como el impuesto que tendría que pagar a la DIAN, que no en todos los casos siempre va a dar a pagar, pero sí voy a tener que presentar la declaración. Exacto, le iba a preguntar, si tengo que hacer la declaración de renta, ¿debo pagar? No en todos los casos. Por ejemplo, una persona pensionada que recibió 80 millones de pesos de pensión. Entonces, como supera 59 millones de pesos en el año, debe presentar la declaración de renta. Pero por este monto no va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque las pensiones tienen un beneficio. En este caso no le daría a pagar, pero sí tendría que presentarla. Otro ejemplo, una persona que solamente tenga, por ejemplo, un inmueble de 250 millones, solamente tiene una casa por 250 millones de pesos, supera los 190 millones de pesos por patrimonio para estar obligado a presentarla, pero no tuvo ningún ingreso, o suponiendo que haya tenido solamente 10 millones de pesos de ingreso. Al hacer el cálculo del impuesto de renta no le va a dar a pagar, pero sí tuvo la obligación formal de presentar la declaración. Y así pues hay otros escenarios y otros casos donde se debe presentar, pero no le va a dar a pagar. O sea que la DIAN analiza el perfil y define si hay impuesto o no frente a lo que yo declare. Exacto, sí. Y realmente el impuesto va a depender de los ingresos que haya tenido en el año. Entonces, pero digamos que las condiciones para presentar la obligación, digamos, son más amplias. Entonces, por ejemplo, también los movimientos bancarios, que es otro caso recurrente. Por ejemplo, el banco le prestó a una persona 70 millones de pesos para comprar su casa, pero esa persona no generó ingresos, o sus ingresos, por ejemplo, fueron de 15 millones de pesos. Por el hecho de haber movido las cuentas bancarias en más de 59 millones de pesos, ya tiene que presentar la declaración de renta. Pero al momento de yo tomar esos 5 millones o 10 millones de ingresos que tuvo en el año, no le va a dar impuesto a pagar. Doctor Andrés, ¿cómo evidencia la DIAN que la información que yo estoy dando es cierta? Por ejemplo, yo puedo declarar una cantidad de ingresos que tuve y puedo mentir, exagerando los gastos y los costos. Esto es una cosa, pues por supuesto se la pregunto porque es un tema muy delicado, esto puede ser un fraude. ¿Cómo establece la DIAN que yo en un momento dado estoy cometiendo esa falta?
Bueno, pues en principio la DIAN parte de la información que contiene en la exógena. La información exógena es toda la información que reportan los bancos, las empresas, las entidades a la DIAN. Entonces, cada año estas empresas, por ejemplo, donde uno trabaja, sea como empleado o como prestador de servicio, estas empresas están obligadas a reportarle a la DIAN los ingresos que yo tuve. O sea que en mi caso, el salario de la empresa para la cual trabajo, que es RCN, queda notificado mensualmente a la DIAN como información mía. Exacto, sí, ya Correcto. la DIAN tiene toda esa información de cuánto le está pagando a usted, prestaciones sociales, salarios, cuánto le están descontando de salud, de pensión, Correcto. retención en la fuente, cualquier concepto que le estén pagando, ya la DIAN lo conoce. Ahora, en cuanto a los costos y a los gastos, en principio la DIAN parte de que el contribuyente pues está reportando la información correcta. Ahora, si este contribuyente, por ejemplo, entra en un proceso de auditoría por parte de la DIAN, pues ya este contribuyente tendrá que tener los soportes para poderle demostrar a la DIAN que efectivamente esos costos y esos gastos sí fueron necesarios para usted desarrollar su actividad económica. O sea, en principio parte de la buena fe del ciudadano. Exacto, sí, de la buena fe del ciudadano, la DIAN no le va a cuestionar de entrada si su declaración de renta quedó bien o no. La DIAN no sabe esta información, solamente la va a saber si en algún momento le hace algún requerimiento especial a ese contribuyente. Bueno, es un deber de todo colombiano la declaración de renta. Si no la presento, ¿qué pasa? Bueno, si una persona natural que está obligada a presentar la declaración de renta no la presenta a tiempo, ya de entrada entonces tiene dos opciones: presentarla voluntariamente y calcular la sanción de extemporaneidad. La sanción de extemporaneidad es una sanción que se debe calcular por presentar fuera de la fecha límite que nos daba la DIAN para presentar. Es como una multa que nos van a cobrar por no haber presentado mi declaración de renta a tiempo. Y en todo caso no debe ser inferior para este año a 471.000 pesos. Si este contribuyente, por ejemplo, entra en un proceso de auditoría por parte de la DIAN, pues ya este contribuyente tendrá que tener los soportes para poderle demostrar a la DIAN que efectivamente esos costos y esos gastos sí fueron necesarios para usted desarrollar su actividad económica. O sea, en principio parte de la buena fe del ciudadano. Exacto, sí, de la buena fe del ciudadano. La DIAN no le va a cuestionar de entrada si su declaración de renta quedó bien o no. La DIAN no sabe esta información, solamente la va a saber si en algún momento le hace algún requerimiento especial a ese contribuyente. Bueno, es un deber de todo colombiano la declaración de renta. Si no la presento, ¿qué pasa? Bueno, si una persona natural que está obligada a presentar la declaración de renta no la presenta a tiempo, ya de entrada entonces tiene dos opciones: presentarla voluntariamente y calcular la sanción de extemporaneidad. La sanción de extemporaneidad es una sanción que se debe calcular por presentar fuera de la fecha límite que nos daba la DIAN para presentar. Es como una multa que nos van a cobrar por no haber presentado mi declaración de renta a tiempo. Y en todo caso no debe ser inferior para este año a 471.000 pesos. ¿Esto de qué depende? Depende del impuesto que me dé a pagar. Si en la declaración no me da impuesto a pagar, se calcula sobre los ingresos. Si yo no tuve ingresos, se va a calcular sobre el patrimonio que tenía al año anterior. Entonces siempre va a haber una base sobre la cual calcular la sanción. Eso por un lado, la sanción. Si en el supuesto de que esa persona tenía que pagar un impuesto en su declaración de renta, entonces por un lado calcula la sanción y por el otro lado tiene que calcular los intereses de mora que se van a calcular al día en que vaya a realizar el pago. ¿Cómo sé que debo de presentar la declaración de renta? O sea, mire, por muchos años, doctor Andrés, a mí no me ha tocado, pero por alguna circunstancia de su vida económica, de sus movimientos financieros, pues le correspondió. La DIAN me llama, la DIAN me avisa, me timbra al celular, o yo tengo que estar atento mirando que sí me corresponde, asesorándome, por ejemplo, con un contador como usted. Claro, en principio cada contribuyente debe revisar su realidad económica. Lo que hace la DIAN es, a través de la fuente de información exógena, a veces dar como recordatorios o, por ejemplo, enviar algún correo diciéndole: evidenciamos que usted durante el año movió más de tantos movimientos.
Entonces, digamos que partimos de 5 condiciones específicas para identificar si estamos o no obligados a presentar la declaración de renta. Atención, oyentes, porque esta parte es bien importante, oyentes de la tertulia de RCN, con el contador Andrés Jiménez, quien es un hombre que tiene toda la experiencia. ¿Cuáles son esas 5, Andrés? Entonces, la primera son los ingresos. Si yo tuve ingresos durante el 2023 superiores a 59.377.000 pesos, ya por eso debo presentar la declaración de renta. Esto es la sumatoria de todos los ingresos que tengan. Entonces, por ejemplo, si yo soy prestador de servicios, pero también tengo un CDT, entonces por ese CDT recibir rendimientos financieros, o si también tengo otro negocio aparte, entonces lo que hago es sumar todas mis fuentes de ingreso, y si esas fuentes de ingreso superan 59.377.000 pesos, debo presentar la declaración de renta. Esa es la primera condición. Muy bien. La segunda condición es por consignaciones o movimientos bancarios. Si en el año 2023 mis movimientos bancarios fueron superiores a 59.377.000 pesos, debo presentar la declaración de renta. Y aquí es importante considerar plataformas como Nequi, DaviPlata, Transfilla o similares, porque digamos que con la experiencia de años anteriores muchos contribuyentes pensaban que estas plataformas no reportaban a la DIAN, que la DIAN no se iba a dar cuenta, y efectivamente sí. Por ejemplo, Nequi hace parte del Grupo Bancolombia y DaviPlata hace parte de Davivienda. Entonces, mover el dinero por estas plataformas es igual a que usted lo moviera por una cuenta de ahorros o una cuenta corriente de un banco tradicional. Perfecto. Por compras y consumos también, ¿no? Por compras sería la tercera condición. Entonces, independientemente de la forma de pago, con tarjetas, en efectivo, si mis compras en el 2023 fueron iguales o superiores a 59.377.000, debo presentar la declaración de renta. O por consumos, igual a 59.377.000 pesos. Consumos con tarjetas de débito, consumos con tarjetas de crédito. Y la quinta condición sería ya por el patrimonio. El patrimonio, entonces, como lo mencionaba anteriormente, es la sumatoria de todos los bienes, derechos que yo tenga. Entonces, la sumatoria de mi casa, de mi vehículo, si tengo inversiones, los saldos de las cuentas que tenía en mis bancos. Si tenía, por ejemplo, si soy propietario de alguna empresa, ellos me certifican cada año cuál es ese aporte que yo tengo en esa empresa, eso también suma. Si tengo, por ejemplo, si le presté algún dinero a alguna persona, eso es una cuenta por cobrar que también ingresa en mi patrimonio. ¿Cuánto es el monto del patrimonio? 190.854.000. Ese es el monto, 190.854.000. Bueno, doctor Andrés, ¿qué se necesita para hacer la declaración de renta? Uno, cuando no tiene la experiencia o nunca lo ha hecho, dice, no, eso es un formulario, eso debe ser una cosa complicada. ¿La puedo hacer yo, digamos, con plastilina, como decimos popularmente, o necesariamente es mejor que un contador o una contadora me ayude en esa tarea? Yo lo que sugiero es que si es la primera vez, se pueda realizar esta declaración en conjunto con un profesional contable para que le oriente principalmente en temas de costos, de deducciones, porque ahorita con las declaraciones de renta sugerida, por ejemplo, la DIAN solamente sugiere información que ella sabe, pero no se está incluyendo toda la información y la realidad económica de una persona. Entonces, por ejemplo, ya he tenido muchos casos donde clientes han presentado la declaración de renta sugerida con los ingresos que le reportó la DIAN y con la declaración de renta sugerida. Pero esta persona, por ejemplo, tenía unos costos y unos gastos de su actividad económica que la DIAN desconocía, y eso hizo que ese contribuyente pagara más impuesto de renta del que debía. Entonces, por eso hay que revisar muy bien la realidad económica de cada persona. La información que nos da la DIAN, la información que nos da la declaración de renta sugerida es muy útil y muy valiosa, pero siempre tenemos que revisar esos 3 componentes, o esos 4 componentes de la declaración de renta. Mi patrimonio para reportar la totalidad, porque recordemos que si yo omito patrimonio o bienes, la DIAN me puede sancionar por ese lado. El otro componente serían las deudas y los pasivos.
reportar lo que realmente debo. La DIAN también me puede sancionar si yo incluyo pasivos inexistentes, es decir, deudas que realmente no existen. Claro. El otro componente son los ingresos, que solamente pues la DIAN conoce lo que han reportado las empresas. Pero, por ejemplo, un negocio que recibe ventas en efectivo, la DIAN no tiene el conocimiento de esos ingresos. Es responsabilidad de cada persona incluir la totalidad de sus ingresos. Y lo más importante son los costos y los gastos que la DIAN no está sugiriendo en todos los casos en la declaración de renta.